de un milagro que el Señor hizo a través de su misma gente, hermanos. Y es el milagro más grande que puede haber en la humanidad, es cuando la humanidad empieza a trabajar juntos. Amén. Ya ve, ahorita pasó el asunto, ya los hermanos se levantaron en armas de volada. ¿Quién dice amén? Le damos gracias a Dios de eso, porque ese milagro, hermano, dice que había una necesidad. Diga, necesidad. Y esa necesidad tuvo una respuesta. Amén. Y esa respuesta, hermanos, fue creada a través de ¿qué? De la palabra de Jesucristo y la fe que Él tenía, de lo que Él estaba predicándole al corazón del hombre, iba a tener resultado. Qué tremenda cosa. ¿Qué dice amén? Dice, hermanos, que en ese momento Jesucristo estaba predicándoles a toda esa multitud que tenía necesidad, que tenía, hermanos míos, un problema en sus vidas, pero a través de sus enseñanzas, Él estaba haciendo el trabajo de liberar a cada uno de ellos, hermanos. Y muchas de las veces, hermanos, nosotros nos encontramos de esa manera en nuestras vidas. ¿Quién dice amén? Nos sentimos con una necesidad, que en sí, hermanos, hay un apuro en nuestras vidas, hermanos míos, y en sí, hermanos, en esa palabra que nos habla, nos está hablando de un sentir, de un milagro. Y fíjese, se dieron los panes, se dieron los peces, hermanos, y regresaron mucho más. ¿Quién dice amén? Dígale a su hermano, regresó mucho más. Y ahora, sí, hermanos, es un milagro. No explica ciertamente cómo se hizo el milagro, qué es lo que pasó. Solamente Jesucristo dio gracias, hermanos, por los alimentos, y empezaron a repartirse los panes y los peces. Y en sí, hermanos, después de eso, se sorprende que dice, levanten todo, y sobra mucho más de lo que se dio. Amén. Algo que es mi teoría es algo que yo pienso. ¿Quién dice amén? Vamos a aclarar eso. ¿Quién dice amén? Es algo que yo pienso, es que la gente misma empezó a ver la necesidad, y hay un milagro ahí, hermanos. Cuando la gente empieza a dar y empieza a compartir lo que tiene, es un milagro en sí. ¿Quién dice amén? Es algo muy bello cuando la misma gente empieza a aportar y a dar la necesidad del pueblo, porque era una necesidad. ¿Quién dice amén? Vámonos a Romanos 12, hermanos, por favor. Romanos 12. Antes de entrar al sentido político. 12 a... 12:13. ¿Qué dice, hermana? ¿Me lo puede leer, por favor? Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Compartiendo para la necesidad de los santos, compartiendo para la necesidad del pueblo, hermanos míos. Habla la palabra de los santos, para el pueblo de Dios, que se aparta para Dios. Practicando la ¿qué? Hospitalidad, hermanos. Hospitalidad puede ser de muchas maneras, como se dice, aportando y dando apertura a una necesidad. Hospitalidad, hermanos, es cuando llega uno y necesita dónde quedarse. Nunca le ha llegado ese familiar, hermanos, que le dice, oye, estoy aquí en el pueblo. No, qué bueno que estás aquí visitando. Dice, ¿y dónde te vas a quedar? Pues yo estaba pensando que aquí, ¿cómo la ves? ¿No le ha llegado de esos que no ni ha limpiado la casa y anda correteando, limpiándola? Amén. En sí, hermanos míos, hospitalidad es abrir lo que tenemos para la necesidad de otros. ¿Quién dice amén? Hospitalidad, hermanos, es que si lo tienes y lo puedes compartir, compártelo. ¿Quién dice amén? Y es algo muy bonito, hermanos, cuando el pueblo de Dios aprende esto. ¿Quién dice amén? Porque, hermanos míos, es algo que nosotros podemos hacer entre nosotros. Y como dice aquí Romanos 12, compartiendo para las necesidades ¿de quién? Del pueblo de Dios, los santos, aquellos que trabajan para el Señor, para la bendición del Señor. La iglesia, ¿quién dice amén? Nosotros que estamos aquí, ¿quién dice amén? Hermanos míos, es grande milagro que sucede y está marcado en la palabra. Y 2000 años después, diga 2000 años después, estamos hablando de esto. Amén.
So, hermano mío, si usted tiene oportunidad de bendecir a uno de sus hermanos dentro de la iglesia, amén, bendígalo. ¿Quién dice amén? Y si usted puede ser de mucha bendición allá afuera, también igualmente. ¿Quién dice amén? Amén. So, vamos a ser hermanos. Ahí, hermanos, hablando ahora del 14 y 15 en Juan 6, hermanos, estamos hablando del sentir político, hermanos. La política, hermanos, nos mantiene en nuestro corazón una relatividad de lo que es nuestro futuro. You know, when you choose a president, you're going to have a certain way for 4 years. Amen? If you have a certain president that's too liberal, you have a lot of liberty and a lot of disorder. But if you have another president that has a little bit more of a value of life, you'll have a better 4 years. Amen. You'll have more protection, you'll have everything. Cuando tú eliges a un presidente por 4 años, amén, si toca un mal presidente, pues no van a tener muy buenos 4 años. ¿Quién dice amén? Ya nos tocó con Biden, que Dios lo bendiga, amén, en su ya que le falta poco, se mira al hombre, que Dios lo bendiga y le dé un alumbramiento, pero vimos el desorden que hubo en la nación. Amén. Y entró ahora, pues, que es el mejorcito Trump. Amén. Bíblicamente es el mejor. No decimos que es el perfecto, amén, para tomar el rol, pero es el mejorcito. So, le damos gracias a Dios por él y está haciendo unos cambios que van a bendecir a la nación. Amén. ¿Estamos o no estamos? Y Señor, no sé si vine a la clase de economía, a la clase de historia. ¿A qué vine aquí a la iglesia? ¿Quién dice amén? A lo mejor fue de la naturaleza porque vimos un murciélago. ¿Quién dice amén? Sí era. Sí, hermana, dijo. ¿Verdad que sí era? Amén. Pero estamos hablando, hermanos, que cuando nosotros aprendemos de lo que Jesucristo realmente vino a hacer aquí, cambian las cosas de nuestra vida. Amén. Es realmente donde vamos a nosotros poner nuestra fe. ¿Quién dice amén? Porque podemos escuchar tantas cosas que en la política están pasando y si te enredas en ella, pues vas a ver que es mucha mentira y mucha promesa que no se cumple. ¿Quién dice amén? Amén. Estamos, ¿verdad? En sí, hermanos, vamos a llegar a nosotros a perder una cierta fe o credibilidad de nuestro futuro si nos sentamos a sentar nuestra fe en cierto hombre. Amén. En este momento estamos viendo el 14 y el 15. ¿Y qué es lo que Jesucristo nos enseña, hermanos? ¿Qué es lo que Jesucristo, Él mismo, piensa de esta acción político? Ahora, todo lo que es el orden de una nación, Dios ha dado la sabiduría a los hombres a poder poner un cierto estándar o cierto reglamento para que esté un presidente, estén gobernadores, estén los mayors de aquí de locales. Y así, hermanos, se va dando la autoridad a poder para que tenga un orden. Dígale a su hermano, orden es bueno. Porque sin orden, hermanos, no tuviéramos el sol que subiera cada mañana. ¿Quién dice amén? No tuviéramos una luna en la noche. ¿Quién dice amén? Y no tuviéramos las estrellas puestas en el cielo. Amén. Porque Dios miró que era un desorden y empezó a poner todo en su lugar. ¿Quién dice amén? Empezó a poner, el orden es bueno. Diga su hermano, orden es bueno. Orden prospera, hermanos. Orden da prosperidad. Es simple, es una naturaleza, hermanos, que tiene la base y es bíblica. En el orden hay prosperidad. Pero vamos a ver primeramente aquí. Jesucristo en estos momentos es reconocido. Diga reconocido por la señal. Amén. Jesucristo, hermanos, si vamos a la teoría que yo le estoy diciendo, ahora le vuelvo a repetir, la teoría es el pensamiento, que si Jesús sembró en ellos a compartir, ¿quién dice amén? Y poder ministrarse uno al otro, a poder ceder lo que ellos tenían en su mano para la necesidad del vecino. Entonces, yo me pienso en este momento que ellos estaban en este lugar, ellos estaban con su torta así bien rico, ¿quién dice amén? Y de repente miran a un lado y está un niño con su familia y su papá y su mamá y nomás viendo, ¿quién dice amén? Y empieza a ver el compartir. ¿Quién dice amén?
Y empieza a ver ese milagro, hermanos, donde podemos empezar a ver eso. Ahora, Jesucristo fue reconocido por el acto hermanos, el milagro que realmente fue en estos días, hermanos, para poder, ¿qué, hermanos míos? Para poner en él la profecía que el Salvador o el Mesías iba a llegar. Lo reconocieron por el milagro. ¿Quién dice amén? El 15 nos dice, pero entendió Jesús que iban a venir a, ¿qué? Apoderarse de él. Amén. Apoderarse de él y hacerle rey. Ahora, empezaron la gente a empezar a clamar a Jesús como rey. ¿Quién dice amén? El pueblo de Dios quería otro rey, quería otro líder, alguien que los guiara, alguien que pudiera, hermanos, abrir camino para el pueblo. Amén. Todos buscamos, hermanos, tener ese líder. En nuestra casa podemos decir que los varones son ese líder que pueden abrir ese camino. ¿Quién dice amén? Pero ahora, viendo en esta situación, está hablando de algo político. La gente quería un líder, hermanos, que era terrenal. Un líder, hermanos míos, que les ayudara a rebelarse contra las autoridades romanas para poder tomar, hermanos, la libertad de los impuestos. ¿Quién dice amén? ¿A quién le gusta pagar impuestos? ¿Quién dice amén? Nadie, gloria a Dios, aleluya. ¿A quién le gusta que le den? A nadie tampoco, gloria a Dios, aleluya. A mí sí me gusta, hermano. ¿Quién dice? Es mejor dar que recibir. ¿Quién dice amén? Hermanos míos, en estos momentos vamos a ver que Jesucristo, hermanos míos, dice que él, hermanos, se aparta, se va de ese lugar porque ya vio las intenciones del pueblo de querer. ¿Qué es Jesús? ¿Qué es Jesús y la política? A Jesús no le gusta la política, hermanos. Jesucristo es alguien que no quiere envolverse en la política. Jesucristo quiere enfocarse en cada uno de nosotros personalmente. ¿Quién dice amén? Personalmente, Él quiere tener una relación con cada uno de nosotros. ¿Qué es lo primero que hizo Jesucristo? Resistir la tentación del mundo, hermanos. Jesús, hermanos, se apartó. No buscaba la popularidad terrenal, hermanos, más que buscaba lo que era la bendición para el pueblo espiritual. La prioridad de Él era la voluntad de Dios y no la voluntad del hombre. Voluntad de Dios y la voluntad del hombre. ¿Quién dice amén? El hombre puede pensar muchas cosas, hermanos, pero no significa que sean de Dios. La importancia de la reflexión personal, hermanos, que Jesús hizo en ese momento. Dice que Jesús fue tentado. Jesus was tempted as we are tempted. Amen. Who makes decisions of making right and wrong? ¿Quién hace decisiones de hacer lo bueno y lo malo cada día? Amén. Nomás el pastor. Gloria a Dios. Qué bueno. Nomás yo. ¿Quién dice amén? Le digo, hermanos míos, que Jesucristo fue tentado en lo mismo. Jesucristo fue tentado a hacer lo bueno y lo malo. ¿Quién dice amén? Y para él esto era una prueba porque la gente lo estaba halagando. Amén. La gente lo estaba enalteciendo y poniéndolo ya en una posición que él no quería. ¿Quién dice amén? Sabía, hermanos míos, que en las posiciones de poder hay corrupción. ¿Quién dice amén? A ver, ¿quién conoce a Salomón? ¿Se corrompió o no se corrompió? David. Amén. Y podemos nombrar muchos más, pero esos son los que traigo en la mente ahorita. ¿Quién dice amén? En sí, hermanos míos, él no venía a ser una autoridad terrenal. Él venía a ser una autoridad celestial. ¿Quién dice amén? Y él no quería unirse a nosotros, él quería traernos con él. Amén. Pero para eso tenía que presentarse él, tenía que venir a hacer ese acto. Y la reflexión de él, hermanos, es donde él se aparta, hermanos, a dirigirse, hermanos, a Dios. Cuando dice, hermanos míos, que él se vuelve al monte, él solo, cuando él se aparta en la soledad, es que busca la presencia de Dios. ¿Quién dice amén? Jesucristo, hermanos míos, busca la presencia. Salmos, hermanos, 27:11, hermanos, dice: enséñame, oh Jehová, tu camino. Mismo rey, un rey David, hermanos,
pidiéndole el camino, hermanos míos, a nuestro Dios poderoso, buscando el favor y la gracia para poder manejar su diario vivir, hermanos míos. El mismo Jesucristo nos enseña, hermanos míos, que ahí Él tenía, hermanos, la misma intención de buscar la presencia de Dios. Eso es lo que Jesucristo nos está llamando. No nomás porque se nos abre una puerta, significa que es de Dios. ¿Quién dice amén? No solamente que se nos abre una puerta de favor, que pensemos que a lo mejor sea algo muy atractivo, no significa que sea de Dios. Tenemos que consultar con Dios, tenemos que hablar con Dios, tenemos que buscar. El mismo Jesús buscaba el consejo de su Padre. ¿Quién dice amén? Él buscaba el consejo de su padre. Lo vemos en la historia del mismo Abraham y Lot, hermanos míos, donde los dos hacen una decisión conforme la instrucción de Dios y conforme lo que se miraba con los ojos. Prosperidad con los ojos, muy verde, muy bonito, y los llevó a una ruina y hasta la muerte para muchos. Qué tremendo. ¿Quién dice amén? Dígale a su hermano, cuidado, no solamente porque se mire bueno significa que sea de Dios. ¿Quién dice amén? Aunque Dios es bueno y hace las cosas bien, pero Dios es un Dios que hace las cosas perfectas. Amén. Lo que hace, lo que uno piensa que no va a florecer, lo hace florecer, como se hablaba el domingo. ¿Quién dice amén? Una vara seca la hace que florezca, la hace no solamente que florezca, pero que dé fruto. ¿Quién dice amén? Y es a través de la fe en el hombre hacia Dios. If you have faith with God, if you have faith in your life towards God, anything is possible. But through the direction and the path that God has set for you. God has a certain path for all of us. We have a purpose in God. We have something to offer this world through God. And it's the revealing of the Spirit that will give it to all of us. Amen. He is the greater God. He has a greater plan. He has everything set. Amen. And it all started with people believing that sharing with his brother and sister is the biggest miracle that we need in this world. That's the biggest miracle that we need in this world today, because everybody thinks just for himself. Am I right? Solamente el mundo, en este mundo, nomás piensan qué me conviene, por qué lo voy a hacer, qué es lo que voy a sacar yo, qué dice, man, por qué lo voy a hacer. ¿Va a beneficiar mi familia o no va a beneficiar mi familia? ¿Qué es lo que estoy haciendo y qué es lo que me va a dar para atrás? ¿Quién dice amén? Y muchos de nosotros vivimos nuestra vida así, hermanos. ¿Cómo es que yo puedo ganar? ¿Quién dice amén? Pero en ese día el milagro más grande que Jesucristo hizo en los corazones es que no es el pensamiento de la gente diciendo ¿qué es lo que voy a comer mañana? No, hay algo que puedo hacer hoy. Y el mañana Dios tiene el control. ¿Quién dice amén? When you live a life that you have, that you trust God, you know that tomorrow is secured in God. That tomorrow, yeah, we might lose our lives. Like I've just learned that the helicopter, 2 people died in a helicopter moments ago. Today in Uvalde, Texas. I don't know if it was true. Do you guys saw it? The same thing, right? No, life can be taken like that. Una vida puede ser así, puede ser quitada. Dios llama por nombre y se va. ¿Quién dice amén? ¿Hiciste o no hiciste? ¿Quién dice amén? Pero la verdad es que es en el tiempo de Él y es cuando Dios sabe que es el mejor tiempo. Hoy, hermanos, solamente Jesucristo nos enseña que no nos enfoquemos mucho en lo que está pasando en la nación. Sépanos lo que está pasando. Amén. Pero no te enfoques tanto. Jesucristo mismo le iban a poner como rey, pero Jesucristo no le interesaba lo que estaba pasando en ese momento. Él le interesaba lo que era el futuro de la gente. ¿A dónde pasa la alma de la persona que tengo delante de mí? ¿Quién dice amén? Yo pienso que si Jesucristo en ese momento, en ese avivamiento, porque es un avivamiento que pasó, es un milagro de avivamiento donde la gente no le importó y empezó a dar todo lo que tenía para bendecir a su hermano, a su hermana, a su vecino, su vecina, a aquel persona que conocía, a lo mejor no conocía, a aquel niño necesitado, a lo mejor una persona o un hombre fuerte que no tenía de comer. ¿Quién dice amén?
Es un avivamiento. That's a revival inside of a people. And if we know how to start doing it, the political sense of it will just be astray. Will fall astray from our lives. It doesn't matter if the president is here today and gone tomorrow. Our faith is going to be in Christ. Our faith is going to be secure, cemented over something that is eternal, not limited to this time. That is something greater. That's something bigger. Hay una visión más grande para el pueblo de Dios. Hay una visión más grande, hermanos míos, que no es terrenal. Es un avivamiento grande donde todo el pueblo puede empezar a ser de mucha bendición. Y aquel que sabe a dar, hermanos, es como el río Jordán, hermanos, que todo florece, que todo es bendición para aquellos que se siembran sobre ese río, hermanos. Y dejan de ser ese mar muerto, donde todo se descarga y no suelta nada. Qué tremenda cosa. ¿Quién dice amén? Esta bendición grande, hermanos, que hoy Dios está hablando, que podemos empezar en nuestros hogares, porque todo se empieza en la casa. ¿Quién dice amén? Todo se empieza en Ebenezer. ¿Quién dice amén? Todo ya se empieza allá en nuestras casas. ¿Quién dice amén? ¿Cómo podemos ser de ayuda en nuestra casa? ¿Quién dice amén? How can we be a blessing to our own household? That changes everything. That changes a life. That changes our children. That changes our parents. It changes everything. Todo cambia cuando queremos hacer lo mejor para aquel que está delante de nosotros. ¿Quién dice amén? ¿Quién vive? ¿Y en su nombre? La interpretación, hermanos míos, viva en fue mal interpretado lo que Jesús estaba haciendo. Ellos buscaban un rey terrenal, pero Jesucristo quería tocar el corazón de ellos. ¿Quién dice amén? Había ciertas personas que querían hacerlo rey, no todas. Ciertas personas querían ponerlo como rey, hermanos míos. Pero Jesucristo dio una grande lección para todos nosotros, que buscar la fe genuina en las personas y en Él mismo, porque Él mismo fue probado, como le vuelvo a decir, hermanos. Y primera de Pedro 1:7, hermanos, habla, hermanos, de que la fe es más valiosa que el oro. ¿Quién dice amén? Dígale a su hermano, tu fe vale más que el oro. Gold is right now it's is actually one of the rocks that is more valuable in all the world. Lo que es el oro es la piedra, una de las piedras más valiosas de todo el mundo. ¿Quién dice amén? 2,500 la onza, una cosita así, 2,500. Qué tremenda cosa. ¿Quién dice amén? Pero dice que nuestra fe, y si sabes que la fe, fíjate esto es muy importante que sépanos. El oro, si tú llevas $1 a otro lado del mundo, en muchos lados sí te lo aceptan, pero hay lugares que no. ¿Por qué? Porque para ellos no vale nada. Amén. Para ellos no vale nada. Si tú llevas un peso mexicano a otro lugar del mundo, te van a decir, nosotros, ¿qué es eso? Nosotros no aceptamos eso. ¿Quién dice amén? Pero si tú llevas un pedazo de oro al otro lado del mundo, el oro sigue siendo oro donde quiera que vaya. ¿Quién dice amén? Hasta los indígenas, hermanos, que no necesitaban el oro. Amén. Los indígenas no necesitaban el oro para sobrevivir. Ellos no lo necesitaban. Era algo valioso para ellos. ¿Quién dice amén? En sí, hermanos, nuestra fe dice que es más que el oro. ¿Quién dice amén? Nuestra fe vale por todo el mundo. ¿Quién dice amén? Nuestra fe no solamente es aquí en Ebenezer o en esta iglesia. Hermanos, donde hay fe hay un valor grande. ¿Quién dice amén? Hay un valor, hermanos, que cruza los mares. En sí tu fe cruza los mares. ¿Quién dice amén? ¿Por qué? Porque tiene más valor que el oro. Y Jesucristo sabía en negar esta posición y decir, yo no quiero estar como rey. ¿Por qué? Porque me están malentendiendo que lo que yo estoy hablando no es para aquí, es para allá. ¿Quién dice? Dígale a su hermano, no es para aquí, es para allá. No es para aquí, es para allá. Es para allá, en el cielo, donde está la promesa de Dios. Es en sí nuestra fe, hermanos míos, porque el oro un día se quedará. Yo quiero que alguien me diga, que me diga de certeza, esta persona se llevó todo el oro cuando se murió. Amén. Aunque lo hayan enterrado, se quedó en la tierra. Amén.
Lo pueden desenterrar y se convierte en alguien más. Amén. Dice este anécdota, hermanos, dice que este hombre, su misión era guardar $1 millón de dólares, hacer $1 millón de dólares, hacer $1 millón de dólares. ¿Quién quiere $1 millón de dólares? Amén. Amén. Si no lo sabes administrar, te quedas en deuda, pero bueno, esa es otra plática. Pero hermanos míos, fíjese, este hombre, su misión, yo quiero hacer mi millón, y empieza a juntar, y su esposa le dice, estás loco, no sabes por qué estás haciendo eso. Y este hombre, la misión de él era el $1 millón de dólares. Dice que cuando lo junta se alegra mucho, pero a la misma vez le entra una enfermedad y ya está por morir este hombre. Amén. So le dice a su señora, yo quiero que tú me entierres con ese millón. Entiérrame con ese millón porque yo trabajé muy duro por él. Le dijo su esposa muy sabiamente, le dijo, claro que sí, te lo voy a poner en tus manos. Cuando estés bajando, ahí va a estar. Ya llega el tiempo, el hombre fallece, el hombre está en ese lugar, amén. Y llega la señora con una cajita así y se la pone ahí en sus manos. Dije, vámonos. He cumplido, ya se fue, ya se enterró. ¿Quién dice amén? Y siempre hay esa persona, hermanos míos, que está, oye, si estará allá adentro. Es usted, ¿verdad, hermano? ¿Qué onda? ¿Qué dice mi hermano? Ándale, gloria a Dios. Y le dice la persona, ya se la sabe. Amén. Le dice la persona, oye, comadre, porque casi siempre son las comadres, ¿verdad? Oye, comadre, sí, le diste el $1 millón de dólares. Dijo, sí, claro. Le escribí un cheque y se lo puse en la caja. Se llevó su $1 millón en un cheque. ¿Quién dice amén? Pero ¿realmente se lo llevó? ¿Verdad que no? Porque la señora ya andaba viajando allá por... Pero, ¿qué es lo que estamos hablando ahorita, hermanos? Es que Jesucristo no le importaba lo que podía hacer en ese momento para ellos. No es que políticamente Él no estaba interesado en favorecerles de la manera que ellos pensaban. Él tenía un plan más grande, hermanos, más perfecto, hermanos, y era algo más, algo más realizado en lo que es la vida de hoy y lo que va a ser mañana, hermanos míos. Que realmente bíblicamente, ¿qué es lo que Jesús vino a hacer aquí? Que bíblicamente la posición y el reinado que Jesucristo vino a hacer en este lugar, hermanos, para que todos sean salvos, hermanos, y perdonados de sus pecados. Lucas 19:10, hermanos míos, dice la palabra, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar aquello que se había perdido. Algo estaba perdido, pero ahora es hallado por Jesucristo. Aquel que quiere tomar la salvación puede tomar al Rey que está en los cielos, no al Rey que está en la tierra. ¿Quién dice amén? Es Jesucristo que vino buscando y que halló a aquel que estaba perdido y pudo, hermanos, salvarlo y darle una vida eterna en la presencia de Él. Juan 3:16 era el 17, nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para todo aquel que crea en Él no se pierda, diga, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién dice amén? Lo más bonito que Jesús hizo ahí es que hizo un pueblo trabajar junto, un pueblo creer, hermanos míos, a poder, hermanos, pensar no en ellos mismos, pensar en la persona que tenían en un lado. ¿Quién dice amén? Porque Jesucristo mismo, hermanos míos, pudo pensar en Él y pudo decir, ¿sabes qué? Voy a llamar mi reinado, voy a llamar a los ángeles que me defiendan, voy a llamar a mi Padre que haga la obra y me rescate de este mal. ¿Quién dice amén? Pero Él no pensó en Él mismo, Él pensó en el mundo entero. Qué bonito es eso. ¿Quién dice amén? ¿Cómo nos levantamos en la mañana? ¿En quién pensamos primero cuando llegamos? ¿En uno mismo? ¿Quién dice amén? ¿O en la persona que tenemos en un lado? ¿Cómo podemos hacerle la vida mejor a nuestro ser querido? ¿Quién dice amén? De todo empieza, y por eso nos hizo en pareja el Señor. ¿Quién dice amén? Para que seamos de bendición uno con los otros. ¿Quién dice amén? ¿Cómo puedo hacerle la vida mejor
a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos. ¿Quién dice amén? ¿No le gustó? Dice, eso me demanda un esfuerzo. ¿Quién dice amén? Y ahorita no estoy muy contento con él y con ella. ¿Quién dice amén? ¿Nadie? Gloria a Dios. Dice, hermanos míos, la palabra que Juan 6, 38 al 40, hermanos, porque he descendido del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesucristo no vino a hacer la voluntad de Él, hermanos. No vino a presentarse Él para Él mismo. Él vino a hacer la voluntad de Dios, que es perfecta. ¿Quién dice amén? Él nos hace un ejemplo muy grande, hermanos míos, que es realmente lo que nosotros estamos haciendo en esta vida, en este mundo, hermanos, que realmente estamos haciendo. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida? ¿Qué realmente podemos hacer mejor para poder hacer la voluntad de nuestro Padre? ¿Quién dice amén? Y ahora, hermanos, dice para la dar vida eterna. Juan 10:10, hermanos, nos dice, hermanos, yo he venido para que tengan vida y que tengan vida en abundancia, para que vengan a tener vida y no vivan en muerte, sean rescatados de lo perdido y puesto en algo vivo. ¿Quién dice amén? En algo que no muere, hermanos míos, que es la promesa de Dios. Y es Dios, hermanos, a través de Juan 10:10, hermanos, que nos dice, hay una vida especial que yo tengo para cada uno de ustedes, pero en esa abundancia llegará su gracia y su amor en su totalidad. Pero tenemos que cruzar esta vida, tenemos que entregarla para poder tomar lo nuevo que Dios tiene para nosotros. Juan 12:46, hermanos, dice que Él vino a hacer luz en el mundo, hermanos míos, y para que el mundo no permaneciera en tinieblas. Amén. Vino a hacer luz, vino a rescatar, vino a tomar lo que se había perdido. ¿Quién dice amén? Vino, hermanos míos, a dar vida a lo que no tenía vida. ¿Quién dice amén? Antes la tumba era algo que era temible, que todos temían, todos querían ser inmortales, buscaban la fuente de vida que les diera más vida. ¿Quién dice amén? Pero ahora los que creen en el Señor, hermanos, están sentados en la fe diciendo, yo le doy la bienvenida a la muerte, porque para mí la muerte es ganancia. ¿Quién dice amén? Para mí el vivir es Cristo. ¿Y el qué? Es ganancia. ¿Quién dice amén? Siempre que no se nos olvide eso, hermanos míos, hay algo mejor allá que lo que hay aquí. ¿Quién dice amén? Pero mientras estemos aquí, ¿quién dice amén? Pero mientras estemos en este lugar, hay algo que Dios quiere regalarnos a nosotros. ¿Quién dice amén? La bendición de poder compartir nuestras vidas con los demás. ¿Quién dice amén? Hoy es la noche, hermanos, de decirle al Señor, Señor, ¿qué puedo hacer, Señor? Mañana, ¿qué puedo hacer esta noche para bendecir a alguien? ¿Cómo puedo ser de bendición para mi familia? ¿Cómo puedo ser de bendición para mis hermanos? ¿Cómo puedo ser? Yo quiero ser parte del milagro que sucedió en Juan 6. Yo quiero ser ese milagro. Yo quiero ser la persona que siempre, hermanos míos, estoy dispuesto a dar, porque nunca me falta y porque tú siempre me tienes sostenido. ¿Quién dice amén? Y es Dios, hermanos. ¿Quién dice amén? Que te puede renovar las fuerzas, te puede renovar el amor, te puede renovar tu fe y te puede dar un mejor mañana. Póngase de pie, hermanos míos.